Escuchamos la intervención del asambleísta Rodrigo Fajardo, de la Izquierda Democrática, quien dijo que hay que cerciorarse que la ciudadanía no haya sido afectada por este ataque, pero se ha visto que la superintendencia no ha dado alegatos contundentes de protección a los propios ciudadanos. En estos momentos, en uso de la palabra el asambleísta Diego Ordóñez. Informó la señora superintendente de bancos. Y no se trata de gritar ni de un tono estridente que afecta a la comprensión de lo que se pretende decir, sino el que, señor presidente, ubiquemos la discusión del problema en los niveles de racionalidad en los que debe ser tratado un problema tan grave como el que sucedió con un banco en el Ecuador que afectó sus operaciones y afectó sin duda la disponibilidad de los clientes de acceder a los servicios de este banco. La señora superintendente de bancos lo que hizo fue explicar qué le corresponde hacer a esa entidad de control en relación con las seguridades que los bancos del sistema financiero tienen que ofrecer a sus cuentas correntistas y cuentas ahorristas. Pero carece de sentido, señor presidente, y es un absoluto despropósito el pretender que la señora superintendente de bancos explique o que se haga responsable de lo que sucedió en el banco. Esto me parece, señor presidente, que desborda la ley, desborda la racionalidad, y es preocupante, porque cuando esto desborda la ley y desborda la racionalidad, la pregunta es ¿qué intenciones hay detrás de ese tipo de acusaciones o ese tipo de requerimientos de responsabilidad a las entidades de control que no tienen? Un banco, señor presidente, tuvo un ataque cibernético. Frente a eso, la autoridad de control no puede meterse al banco a sustituir el sistema operativo y poner a la superintendencia en reemplazo de lo que corresponde hacer a los funcionarios del sistema operativo del banco. Pues es una ridiculez. Es una ridiculez. La señora superintendente explica los protocolos que le corresponden cumplir a la autoridad de control en relación con estos problemas. Una actitud irresponsable, señor presidente, frente a este tema afecta la credibilidad del sistema financiero y que ustedes saben y todos conocen lo importante que es el sistema financiero en la estabilidad económica de un país. Y cuando se grita para llamar la atención sobre un problema al cual le debemos observar con tranquilidad y prudencia, estamos creando condiciones que pueden afectar la credibilidad y la estabilidad del sistema financiero y la estabilidad del sistema económico en su conjunto. No se puede decir, señor presidente, que le corresponde a la autoridad establecer total control sobre esta posibilidad lamentable pero real de ataques cibernéticos a una institución del sistema financiero. Es como decir que debamos tener una protección 100% contra el robo, pues. Eso no existe. Eso no existe. Los sistemas informáticos, a los sistemas informáticos les crean programas para hackearlos permanentemente. Y es precisamente allí donde existe muchísima innovación y trabajo de investigación para establecer mecanismos de protección para la seguridad de los sistemas informáticos. Y tenemos que esperar que eso suceda de esa manera, que las instituciones del sistema financiero tengan la capacidad para, con mecanismos de innovación, garantizar esa seguridad que los clientes tienen. Pero sucede, o se llega a suceder, señor presidente, un evento como el que, un siniestro como el que sucedió en un banco en el Ecuador. No se puede, pues, armar un discurso político frente a un tema tan delicado. Yo no puedo hablar a nombre
de los cuentacorrentistas, ni siquiera porque soy cuentacorrentista o porque mi padre o mis hermanos son cuentacorrentistas del Banco de Pichincha. Pero yo no me puedo atribuir a hablar a nombre de todos ellos, porque muchos de ellos comprendieron, obviamente se molestaron, pero comprendieron la situación a la que fue llevada al banco por un ataque cibernético. Pero no puede, señor presidente, eso afectar la credibilidad y mucho menos que se arme una agenda de casi un juicio político contra la autoridad de control cuando no se ha producido afectación patrimonial, pecuniaria a los cuentacorrentistas y cuentaahorristas de esta institución del sistema financiero. Y con esto, señor presidente, no estoy defendiendo bancos. Ojalá que se pudiera levantar un poquito la mirada y dejar de tener esa minúscula interpretación de que estamos defendiendo bancos. Estamos defendiendo la estabilidad de un sistema, señor presidente, y las precauciones que desde el lado político debemos tener para evitar que la estridencia afecte esa credibilidad. Ninguno de los cuentacorrentistas o cuentaahorristas, más allá de las dificultades y molestias prácticas que todos tuvimos en las transacciones que requeríamos hacer, hemos sufrido daño patrimonial o pecuniario por ese incidente. Ese sería un grave problema, señor presidente. Y ahí deberíamos exigir a la autoridad de control, ¿no?, acciones contundentes para evitar que se haya producido o pudiera producirse un daño de esa naturaleza. No se ha producido. Hay que cuidar, señor presidente, las palabras, hay que cuidar los conceptos, hay que precautelar que la acción fiscalizadora de esta asamblea no termine siendo un mecanismo de sensacionalismo que desborde o que rebase las capacidades y la prudencia requerida para que esa gestión que nos corresponde como legisladores pueda realizarse. Puede ser que en el futuro se vuelvan a producir daños de esta naturaleza. Y frente a eso, lo que tenemos que tener es prudencia, señor presidente, y llamar a la autoridad de control cuando corresponda. Quiero finalizar dejando constancia de mi, molestia, señor presidente, por el hecho de que hayamos hecho una comisión general para que se presenten aquí como que si esta asamblea fuese una ventanilla de reclamos, casos personales que, dicho de paso, según se me ha informado, no han sido presentadas en la ventanilla de reclamos de la Superintendencia de Bancos. Pero se los trae acá como que si esta asamblea, con todo lo respetable que pueden ser los problemas personales y particulares, pueda convertirse en una tramitadora de problemas de índole personal y muy específico. ¿Y eso para qué? Para que sea respondida por la autoridad de control. Un tema particular que tiene un trámite y un procedimiento específico ante la superintendencia, son traídas acá, me parece a mí, con un afán de sensacionalismo, y eso me parece que es inadecuado, y mucho menos que esta asamblea, que este auditorio sirva para ese propósito. Gracias, señor presidente. Escuchamos la intervención de la asamblea.